vamos a conocer todos los detalles de esos cuidados, cómo hay que actuar, con el secretario ejecutivo del CIPROSA, el doctor Miguel Ferrer Contreras, a quien agradecemos su presencia. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, María, por la invitación. Buen día. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación actual del dengue en Tucumán? Bueno, el día de ayer, como todos los lunes, hemos tenido la sala de situación epidemiológica de la provincia en el despacho del ministro. En esa sala se tratan todos los temas que tienen que ver con las patologías que afectan a la comunidad, no solamente el tema dengue, sino también neumonía, bronquiolitis, qué ocurre con las diarreas, que también son habituales en esta época del año. Y en particular con dengue, ya hemos visto que esta curva que viene en ascenso en las últimas semanas ha llegado a 6.331 casos de notificación acumulada. ¿Qué significa esto? O sea que desde el primer caso que hemos notificado ya hace unas cuantas semanas hasta hoy, vamos detectando 6.331 personas enfermas. Más de la mitad de estas personas ya han atravesado la enfermedad, y es decir que ya se curaron, y el resto en este momento están con un dengue activo, están cursando la enfermedad. Con síntomas y demás. Doctor, y 3 fallecidos, ¿no? Porque ayer a última hora se dieron a conocer 2 personas más que perdieron la vida. Sí, así es, 2 personas que fallecieron el domingo. Estábamos esperando los resultados del laboratorio para poder confirmarlo por laboratorio. Así que, bueno, sí, esta es una enfermedad que tiene descripta cierta letalidad. A mayor número de casos es de esperar que tengamos mayor cantidad de casos que se compliquen, y lamentablemente es de esperar que haya más fallecimientos. De todas maneras, se está poniendo todo el esfuerzo y todo el trabajo del sistema de salud para evitar este tipo de desenlaces. ¿Cómo se previene, doctor, el dengue? Lo primero es tratar de evitar tener el vector, que es el mosquito. El mosquito Aedes aegypti tiene la capacidad de picar a una persona que está en el momento de viremia, es decir, en el momento en que el virus está circulando en la sangre, una persona infectada, toma ese virus y pica a una persona sana y transmite la enfermedad. Entonces, para prevenir el contagio tenemos que eliminar el vector. Es por eso que se hacen intensos trabajos en el área de saneamiento a través de nuestra Dirección de Salud Ambiental, llevando no solamente la asistencia en materia de salud a las personas, sino que en muchos casos también hemos tenido que colaborar en la recolección de residuos, en la fumigación y en el descacharreo de dentro y fuera de los domicilios para eliminar criaderos de mosquitos que hemos detectado que son numerosos. Y además en la persona tanto infectada como la que no, usar repelente para evitar ser picados por el mosquito y que se siga diseminando esta enfermedad. Eso es fundamental, doctor, ¿no? Es el principal lugar que hay que controlar, los hogares, los espacios públicos para contener esta enfermedad, ¿no? Más allá del trabajo que ustedes realizan puntualmente como autoridades a través de la Dirección de Salud Ambiental, sino uno mismo, la familia, en el hogar. Sí, así es. Lo principal es ver el fondo de nuestra casa, el jardín, nuestra vereda. Y tiene que ser un esfuerzo conjunto de todos los habitantes de un barrio, porque este mosquito tiene la capacidad de desplazarse, si bien tiene un hábito domiciliario, tiene la capacidad de desplazarse hasta 200 metros. Es decir, que en una manzana, un fondo que no esté cuidado y que genere criaderos de mosquitos, y que en esa misma manzana tengamos pacientes infectados, y bueno, estamos generando el vector, estamos posibilitando que pique a un paciente infectado y que contagie el resto de esa manzana. Claro, doctor, de acuerdo a la situación como se está presentando, una persona que comience con los síntomas, ¿cuáles son esos síntomas y cómo actuar en ese momento? Esta patología en particular tiene un curso de aproximadamente 10 días que se divide claramente en 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa febril, es la más sintomática. Se presenta fiebre alta, habitualmente por arriba de 39 grados, con dolor de cabeza, con dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos se siente este dolor, con mucho dolor de cuerpo, es lo que más llama la atención y alarma al paciente. Puede tener diarrea y vómitos y se caracteriza porque no hay síntomas respiratorios, y esto es lo que nos permite diferenciarlo del COVID, y eventualmente si empezamos a tener gripe va a permitir que lo diferenciemos de la gripe. En una segunda etapa, que es el periodo crítico de la enfermedad, que habitualmente empieza entre el 4º y el 5º día, ya no hay fiebre, ya no es tan florido el cuadro sintomático, pero tenemos que estar atentos a algunos signos de alarma. Uno de ellos, que es el más evidente, es el sangrado de las encías o de las fosas nasales. Otros pueden ser el cansancio extremo, alguna alteración de la conciencia, dolor abdominal intenso y que no cede, y vómitos. Y esta etapa en particular se caracteriza o por el sangrado
o porque no hay un manejo adecuado de los líquidos del organismo y eso es lo que lleva al dengue grave y a la descompensación cardíaca. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da al paciente? Están indicando únicamente paracetamol y no la automedicación. Sí, así es. Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo, no hay una droga que yo pueda darle al paciente que elimine al virus, es un virus, una infección que se autorresuelve a lo largo de estos 10 días y el paracetamol es tratamiento sintomático, es para tratar de aliviar los dolores, para bajar la temperatura. Y además es fundamental la buena hidratación. El paciente, tanto durante este periodo inicial como en el periodo crítico, tiene que tomar mucho líquido porque justamente una de las complicaciones es la deshidratación. ¿Por qué no ibuprofeno, doctor? Porque los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y como la aspirina son antiagregantes plaquetarios. ¿Qué significa esto? Que esta droga en particular tiene la capacidad de afectar la coagulación. Y el dengue se caracteriza en su fase crítica porque puede haber una disminución de las plaquetas, que son elementos de la sangre que favorecen la coagulación. Entonces, si se suma este efecto del virus más el efecto del ibuprofeno o la aspirina, las posibilidades de complicaciones mayores. Por eso no la automedicación, siempre seguir el tratamiento que le da el profesional. Doctor, ¿a quién afecta más esto? ¿A niños, embarazadas, adultos, jóvenes? ¿Cómo está haciendo la estadística actualmente? No, la verdad es que el mosquito no distingue grupo etario, no distingue clases sociales. Por eso también hoy la situación en la capital es en diferentes zonas, independientemente de que haya agua en la calle, de que haya pasto alto o no. Hemos detectado barrios, de hecho barrios cerrados, digamos que están muy bien cuidados y la presencia del mosquito está justamente por las condiciones dentro del domicilio. Claro. Sí hay que decir que hay grupos de riesgo en los cuales tenemos que tener especial atención, que son los mayores de 65 años, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas y por supuesto todas las personas que tienen alguna patología de base. Doctor, y en cuanto a la atención para los niños, ¿también es la misma indicación? ¿Cómo es la situación? Sí, así en es, cuanto también a eso? se trata con paracetamol, tratando de descender la fiebre. Hay que plantearle a los papás y a las mamás que habitualmente se angustian con la fiebre, que esta enfermedad en particular da temperatura muy alta. Solamente tenemos el paracetamol y los medios físicos, es decir, hacer baños con agua tibia para tratar de generar confort en el niño y hay que tener paciencia y estar atentos a los signos de riesgo para hacer la consulta oportuna. Hay niños internados, ¿no? Sí, tenemos niños internados. Dentro del grupo de internados no son la mayoría, pero tenemos niños internados en el Hospital de Niños, en el Hospital Eva Perón y en el Hospital Avellaneda que están cursando favorablemente la enfermedad. ¿El uso del repelente, doctor, es fundamental? ¿Hay un horario especial para ponérselo o durante todo el día? Cuando veamos un mosquito hay que usar el repelente, pero este es un mosquito que por las características que tiene habitualmente circula a partir de las 7 de la tarde, cuando desciende un poco la temperatura, hasta las 6 de la mañana. Pero en este momento que estamos atravesando en la provincia un descenso de la temperatura, esta temperatura de 23, 24 grados es una temperatura que hace que el mosquito circule por mayor cantidad de horas, así que lo recomendable es usar el repelente todo el día. Todo el tiempo, y toda persona, niños, jóvenes. Así es. Perfecto. Doctor, hay un tema muy puntual que es el tema de que se habla del aislamiento del paciente que esté con dengue. ¿Cuál es el motivo? Porque bueno, esto no se transmite de persona a persona, pero la persona con esta patología debe tener un cierto cuidado especial, ¿no? Sí, porque, a ver. ¿nos puede explicar eso? Porque bueno, había mucha consulta. Hay que por ahí distinguir entre aislamiento y reposo. Sí está recomendado el reposo, sobre todo porque es una enfermedad que produce un cuadro sintomático que afecta mucho. La persona cuando baja la fiebre queda muy agotada. Entonces es recomendable el reposo. El tema del aislamiento es porque si yo en mi casa, me quedo en mi casa y bueno, estoy exponiendo a la gente que está alrededor. Si yo me traslado a trabajar a 10 kilómetros en una zona donde no hay dengue, pero sí hay mosquito, y ese mosquito me pica, ese mosquito va a contagiar al resto de la población. Entonces lo recomendable es no trasladarme por el riesgo de que se afecten otras zonas. En este momento que estamos ya con muchas localidades afectadas, el aislamiento es una cuestión relativa, pero sí es importante el reposo y estar atento a los signos de alarma. ¿Hay sectores más identificados, doctor, con el contagio? En un principio fue Lules, la capital, ¿se siguen manteniendo esas áreas? Sí, empezó en Lules y en la capital, son hoy las zonas más afectadas. El día de ayer, una de las decisiones que se tomó en el grupo que toma las decisiones junto con el ministro ha sido ampliar el diagnóstico por nexo epidemiológico, es decir,
no solicitar el laboratorio ya para hacer diagnóstico en las zonas donde sabemos que hay franca circulación y solamente con el cuadro compatible ya podemos decir que la persona tiene dengue. Claro, no es necesario el laboratorio, eso también hay que aclarar, se cuenta con los reactivos necesarios, pero de acuerdo a la situación como se está presentando, ya directamente se lo considera. Entonces hemos ampliado esta definición para Capital, para Lules, para Yerbabuena, para Tafí Viejo y para algunas áreas de Cruz Alta, como la Banda del Río Salí, donde ya el número de casos nos hace pensar que toda persona con este cuadro tan característico tiene dengue. Claro, tiene dengue, doctor. Y en base a estas acciones, ¿no?, que viene tomando el Ministerio de Salud a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, con ustedes como equipo, debemos decir que habilitaron también hace unos días el Hospital Modular de Banda del Río Salí. Sí, así es. Este es un hospital que se venía instalando como otros que se están instalando en la provincia, en Lomas de Tafí, en Alderetes, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. No está inaugurado todavía, pero bueno, claro, en virtud de la necesidad, el ministro dispuso que ya se habilite para poner puestos de hidratación. Sabemos que lo fundamental en algún momento de la enfermedad es mantener hidratado al paciente. A veces una internación muy abreviada, entre 6 y 12 horas, para solamente hacerle un suero, el alivio sintomático y enviarlo a su domicilio. Y el ministro ha dispuesto que, bueno, que ya empecemos a trabajar en este hospital modular para asistir a los pacientes de la Banda del Río Salí. Claro, sirve de contención, ¿no, doctor? Sí, para sumamente, porque trabajar conjuntamente con nosotros hospitales. Sí, a diferencia del COVID, lo que nosotros tenemos que procurar es que el resto de las patologías no dejen de ser atendidas. Entonces, con el COVID hay servicios que se cerraron para habilitar camas para COVID. Acá estamos ampliando la capacidad del sistema para no desatender el resto de las patologías. Menciona el COVID, doctor, ¿cuál es la situación actual en cuanto a esta enfermedad? ¿Hay casos, se están registrando? ¿Hay vacunas para que la gente siga completando esquemas? Sí, los casos van a seguir estando. Ya sabemos que es un virus más de los virus respiratorios con los que tenemos que convivir. La semana pasada hemos tenido algunos días donde hemos llegado a reportar 50 casos diarios. Esta semana disminuyó un poco, pero hay que pensar que cuando baje la temperatura y dejemos de ventilar los ambientes, los casos van a aumentar. Y cuando llegue ese momento es importante que estemos preparados desde el punto de vista inmunológico. Es por eso que tenemos que completar nuestro esquema de vacunación. Hoy un esquema de vacunación completo significa tener 5 dosis, las 2 dosis iniciales más los 3 refuerzos. Es decir, que a toda persona que no tenga colocadas las 5 dosis y que ya hayan pasado 4 meses desde su última dosis, puede concurrir a cualquier nodo de vacunación, incluso a los hospitales, porque también está la vacuna para el COVID en los hospitales, y completar su esquema. Doctor, ¿y está concurriendo la gente a vacunarse o por allí están un poquito...? No hay tanto entusiasmo y tanta desesperación como al inicio. Yo creo que también hay una cuestión muy particular que tenemos los argentinos. Cuando hay escasez de algo salimos desesperados a buscarlo, y cuando sobra parece que nos quedamos tranquilos y esperamos a cuando sea más cómodo, a que tengamos el tiempo. Y el tiempo es ahora, hay que aprovechar ahora porque lleva un tiempo que la vacuna haga efecto, se refuerce el sistema inmunológico. Y no tenemos que esperar a que empiecen a aumentar los casos. Y si hablamos de vacunación, la vacunación antigripal también es importante. Esa es una buena noticia porque en estos días han llegado las vacunas en el tiempo y forma indicado para colocárselas. Y un poquito antes también. Habitualmente es una vacuna que llega a fines de abril, principio de mayo. La estamos teniendo ya en marzo, hace 2 semanas, 3 semanas que estamos vacunando. Primero llegó la vacuna antigripal para adultos, que se coloca en los adultos que tienen factores de riesgo de tener gripe grave. Luego llegó la versión pediátrica que se coloca en los niños de 6 meses a 2 años, aunque no tengan patología. Es una vacuna que está dentro del calendario obligatorio de vacunación. Y la semana pasada recibimos la vacuna adyuvantada, que es decir, es una vacuna que ayuda a que el adulto mayor de 65 años pueda reforzar su sistema inmunológico a través de la vacunación. Y hemos empezado con el grupo más vulnerable, que son las personas que están en los geriátricos. Bueno, doctor, le agradecemos por su tiempo, ¿no? Aquí para Con Mucho Picante es importantísimo lo que nos acaba de destacar, cómo es el tratamiento, no la automedicación, los cuidados que hay que tener sobre todo en los hogares y el trabajo que realiza el Ministerio de Salud con las diferentes acciones para contener esta epidemia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.